Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, número 16 de Lenguaje y Comunicación de puntajenacional.cl en vivo. Ya nos queda cada vez menos para finalizar este proceso. Les queda cada vez menos a ustedes para enfrentarse a este desafío que sabemos que se están preparando y van a poner todo lo que tienen de su parte. Y luego de eso tomar las opciones que mejor les parezcan. Evidentemente tienen que poner todo de su parte para salir victoriosos esta vez, pero si no salen victoriosos esta vez, de todas maneras tienen el próximo año y los siguientes años de su vida para seguir preparándose. En este sentido, la persistencia es tan importante como el talento y la habilidad que uno tiene. Los saludo, las saludo. Les pregunto entonces cómo están y desde dónde nos están viendo el día de hoy. A ver. Desde Santiago, Chillán, Conchalí, Puente Alto, Santiago, desde Las Condes, desde Villarrica, que ciudad más preciosa es Villarrica, Curacaví, desde Rusia con los comandantes veteranos de la KGB. Me imagino que Nacho ahora, luego de haber vuelto de Namekusei, de haber pasado por Pakistán, está compartiendo un café con Mikhail Gorbachev. Patti está viendo desde Puente Alto, Monó de Peñalolén, Ivonne Becerra desde Rancagua, maravilloso, Yasna Silva de la Florida, mi comuna, Bastián desde Pucón, Oscar Lebrón fue a buscar a Nacho en Afganistán, pero Nacho ya se había ido a Rusia. Vania desde Melipilla, Baem desde Viña del Mar, maravilloso, hay harta gente en la clase de hoy, más que otros días a esta misma hora. Si se acuerdan, la clase pasada lo que vimos fue el comienzo de esta unidad de géneros literarios. Ciro pregunta por qué no se ve. Parece que se cayó de Justin, pero está subida a YouTube. Hoy en la noche yo creo voy a subir la clase anterior entonces. Cuando llegue a mi casita, para demostrarles mi compromiso, entre hoy en la noche y mañana en la mañana va a estar nuevamente la clase en línea. Bueno, espero que estén bien. Yo estoy bien este lunes, bien descansado después de este fin de semana largo que a nadie le vino malo, ¿no? Los veo preguntando bien inquietos hasta cuándo hay clases. En estricto rigor nos quedarían como 8 clases más, puesto que tendríamos clases hasta la semana previa a la PSU. Ahora, si existe el ánimo y la disposición, podemos hacer algunos repasos un poco antes, aunque ustedes saben que hay un momento en el que es mejor dejar de estudiar, relajarse y prepararse, acondicionarse, ¿cierto? Para enfrentar este desafío con las capacidades físicas y mentales más desarrolladas que nunca, ¿no? En Santiago hace un calor enorme, tremendo. Como ven, ya me acabo de lavar la cara y ya estoy empezando a transpirar nuevamente. Bueno, habiendo respondido la pregunta, y sí, yo también estoy consciente de que al final hay que repasar y ejercitar. Cata, chicos, chicas, no teman en manifestar las inquietudes, porque aquí tratamos de seguirlas, de llevarlas a cabo a buen término. Y claro, yo creo que a fin de este proceso lo que vamos a hacer es repasar y ejercitar.
cuando ya el calor sea insoportable y ahí sí que ya no puede estar con chaqueta. Evidentemente la chaqueta es para darle un poco más de formalidad al asunto el día de hoy, porque para mí es importante lo que estamos viendo. Yo entré a estudiar lengua y literatura fundamentalmente porque me gustaba la literatura. Con los años me empezó a gustar la gramática y otras cosas, pero mi pasión siempre es y siempre ha sido desde que yo soy muy pequeño, desde que aprendí a leer cuando tenía 4 años, aprendí a leer y empecé a enamorarme de este cuento que es la literatura. La clase pasada de literatura, ¿qué es lo que vimos? Vimos los géneros. Dijimos que los géneros literarios eran una clasificación que nos permitía hacer diferencias entre las obras y textos literarios existentes. Cuando decimos para qué hay que clasificarlos, bueno, clasificamos las obras literarias porque en primer lugar a los seres humanos nos gusta clasificar y ordenar todo. Nos gusta rotular todo y tenerlo todo bajo conceptos bien ordenaditos, incluso sabiendo que a veces la realidad no se deja clasificar tan bien. Pero bueno, eso sería en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque es una manera de orientar a creadores literarios y a lectores. Si a mí me gusta escribir, yo quiero expresarme, la cultura en la que vivimos ya me ha dado géneros literarios. Me ha dado un género lírico desde el cual yo puedo expresar mi interioridad. Me ha dado un género narrativo a partir del cual yo puedo relatar historias. O me ha dado un género dramático a partir del cual yo podría también relatar una historia, pero sin un narrador, sino que dejando que los personajes se expresen a sí mismos, se expresen por su cuenta, ¿no? Eso es lo que vimos la clase pasada como la primera necesidad de los géneros. Los géneros literarios nos dan ciertos modelos que ayudan al creador a orientarse para poder llevar a cabo su expresión literaria, pero también orientan al lector. Cuando uno tiene un poema, uno sabe más o menos a qué tiene que atenerse cuando va a leer un poema. Uno sabe que cómo debe ser tomado, cómo debe ser leído el género lírico. Uno sabe que si Neruda nos dice, sucede que me canso de ser hombre, no quiere decir que se quiera hacer un cambio de sexo. Quiere decir que tiene un cansancio existencial con respecto a la vida y a la condición de ser humano. Esa predisposición a entender eso de esa manera es lo que es propio de los géneros literarios. ¿Cierto? Entonces, decíamos que los géneros literarios nos sirven para clasificar las obras de acuerdo a criterios. De esa manera podemos orientar a creadores y lectores a enfrentarse a estas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dijimos que habían 2 criterios para ordenar las obras literarias, para establecer géneros. El primero eran los géneros teóricos. Los géneros teóricos podíamos asociarlos a funciones del lenguaje y podíamos decir que eran 3. Todas las obras literarias podrían clasificarse más o menos en uno u otro de estos géneros teóricos. Decíamos que el género lírico se vinculaba a la función emotiva del lenguaje. Todos sabemos eso porque es lo primero que uno ve y lo primero que se ve en PSU y lo que todos los profesores de lenguaje de este país pasan más o menos bien. La función emotiva era aquella que estaba centrada en el emisor, que se concentraba en
la figura misma del emisor que expresaba su subjetividad, sus emociones, sus sensaciones, sus opiniones. El género lírico, decíamos, no es lírico porque se escriba en verso, porque es poema. Es lírico porque está centrado en el hablante, en la figura del emisor, que da cuenta de su emocionalidad, de su subjetividad, de sus ideas, etc. Es la visión subjetiva, más subjetivísima del mundo, lo que no quiere decir que la narrativa o el drama no sean subjetivos. Por otro lado, teníamos el género narrativo que se vinculaba a la función referencial. El género narrativo, cierto, es un narrador, una voz narrativa que se llama narrador, que refiere una historia que le ocurre a personajes en los cuales desarrollan acciones, les pasan acontecimientos en espacios. El narrador, por medio de su acto de enunciar, crea este mundo imaginario, este mundo posible, y de esa manera refiere la historia, refiere un mundo. Ahí tendríamos el segundo género y la segunda función del lenguaje. Vinculamos género lírico con función emotiva y ahora vinculamos género narrativo con función referencial. En tercer lugar teníamos el género dramático. ¿Qué podíamos decir sobre el género dramático? El género dramático, al igual que el género narrativo, nos dispone una historia, una acción. Pero a diferencia de este, no hay una figura que sea una voz narrativa que nos refiere a la historia. Vemos a los personajes interactuando entre sí por medio de sus diálogos. Eso lo vincula con la función apelativa, la que vincula la comunicación a influir en el receptor. En ese sentido, la trama, la acción dentro del género dramático, podemos darnos cuenta que la trama avanza en base a los diálogos, a la interacción entre los personajes. Ahí teníamos los tres géneros teóricos y dejábamos por otro lado los géneros históricos. Repito, teníamos los géneros teóricos que nos permiten agrupar las obras literarias sin importar su periodo de producción, qué creía la sociedad que lo hizo, cómo se leía en su época, nada. Nada de eso. A ver, revisen ahora lo de la descripción de la clase y el mini ensayo. A ver si se arregló. Bueno, los géneros teóricos y esta perspectiva agrupa los textos literarios en estos tres géneros, independiente de su época, de quién lo escribió, de cómo se leía en esa época, qué pensaba esa sociedad, de los géneros literarios, etc. Tengo que tapar la marca para no hacer publicidad gratuita de esta botella de agua. Ya. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de los géneros teóricos. Pero estaba otra perspectiva, que era los géneros históricos. Los géneros históricos, como dijimos de forma muy breve, es cómo podemos clasificar las obras literarias de acuerdo a lo que en las sociedades específicas, en los momentos históricos específicos, pensábamos de eso. Entonces, ¿qué lección nos da esto? No podemos hablar de los géneros históricos como hablamos de los géneros teóricos, de que son solo tres, porque son millones, pues. Cada pueblo tiene sus géneros literarios. De hecho, ya es una violencia conceptual decir que todos los pueblos hacen literatura, siendo que la literatura es un concepto europeo occidental del siglo XVIII. Cuando hablamos de literatura mapuche, literatura inca o literatura griega, en realidad estamos imponiéndole un concepto que no era propio de esas sociedades. Pero bueno, olvidémonos de ese problema y digamos, todas las sociedades tienen algo así como la literatura, nosotros le vamos a decir literatura por comodidad, y cada sociedad ha separado estas cosas como literatura en distintos géneros.
Esos vendrían a ser los géneros históricos. Claro, para la PSU y para la educación media, evidentemente no entran todos los géneros históricos porque es imposible conocer todos los géneros históricos. Sería imposible para cualquier persona. Uno podría saber mucho sobre eso, saber muchos géneros históricos de distintos pueblos y culturas. Sin embargo, nadie podría saberlos todos. Yo no podría saber los géneros de los sufis en el Medio Oriente, de los en África, de los yaganes al sur de Chile, de los chonos en el norte, de los guaraní en Paraguay. No podría, ¿cierto? O sea, eventualmente si me dedicara a estudiarlo podría saber todo eso, pero igual habría miles de pueblos que se me quedan. Sin embargo, para Occidente hay algo que se llama la tradición literaria occidental. Las culturas tienden a contar una historia de sí mismas, como los países tienden a contar historias de sí mismos. La historia de Chile, imagínense ustedes que empezamos, ¿cierto?, con la colonia, con que, bueno, estaba Chile antes de que llegaran los españoles, luego llegaron, se nos dicen hitos como cuando llega Diego de Almagro, llega Pedro de Valdivia, se funda Santiago, quemaron Santiago, luego hubo la colonia, luego fue la guerra de independencia y Bernardo Higgins y los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez, y se nos cuenta la historia con hitos. Lo que es una buena forma de aprenderla. Es una buena forma de empezar a aprenderla. Pero esa historia es una narración. De hecho, es un texto narrativo que señala episodios claves que nos muestran una manera de entender la historia. A esa manera de historia que habla con hitos, no le interesa explicar qué hacía la señora Juanita Pérez, que vivía en Talca el año 1740, y cómo esa señora hizo algo que fue importante para la historia posterior. De la misma forma, como los países cuentan su historia en hitos que seleccionan la manera en que vamos a entender la historia de nuestro país, la literatura también cuenta su historia así. Cuenta su historia en hitos y en periodos que están señalizados con obras importantes, obras grandiosas que nos permiten clasificar. Hoy vamos a empezar a ver el primero de los géneros teóricos, género narrativo, desde una perspectiva histórica. Vamos a tratar de hacer un cruce entre la perspectiva teórica y la perspectiva histórica. Pero lo que vamos a decir es, este es un resumen vulgar, lo que vamos a ver ahora. La única manera que tendrían de aprender esto más o menos bien sería leyendo estas obras. Este es un resumen que no puede ser más resumido. Yo que ustedes no me creo a mí lo que voy a decir ahora. Pero hay que decir al respecto. De alguna manera hay que resumir lo que vamos a ver porque no tenemos un curso entero. Imagínense, yo la literatura griega en la universidad la vi en un semestre y eso era poco y quedó mucho que ver. Luego la literatura medieval, vimos un semestre de medieval española y un semestre de medieval europea. Luego vimos un semestre de moderna y un semestre de contemporánea. Yo ahora voy a resumir esos 2 años de universidad que tuve en... ¿Cuánto queda aquí al final de la clase? En 1 hora y 10 minutos. Así que para que se hagan una idea de lo que
de lo que se viene a continuación y lo vamos a ver hoy desde el punto de vista del género narrativo. La próxima clase vamos a ver los géneros líricos. Bueno, vamos a ver género narrativo y lo primero que anoto aquí es, aquí vamos a hablar cosas solo sobre el género narrativo como género literario, es decir, obras literarias que tienen un propósito o un sentido artístico. Cuando vimos texto narrativo, dijimos que los textos narrativos no eran solo textos literarios, podían haber textos narrativos de todos los tipos de índole. La crónica en un diario o el relato de lo que me pasó ayer es un texto narrativo. Aquí nos interesa la literatura. Y como los elementos básicos, ya los vimos, narrador, personaje, espacio, acontecimientos, no vale la pena perder la clase repitiendo eso, y para quien faltó, lo invito cordialmente a volver a los videos anteriores cuando termine esta clase o cuando tenga tiempo y ver esos elementos. Pero ahora los vamos a dar por asumidos. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a decir, el género narrativo también ha sido llamado, de hecho hasta mediados del siglo pasado se le llamaba género épico. Y puesto que sus orígenes están relacionados con la llamada epopeya. ¿Qué podemos decir sobre la epopeya? En nuestro resumen, en nuestra versión resumida de la historia, la epopeya va a ser el género que abre en la historia la narrativa. Como dice Rodriganya, epopeya es un subgénero narrativo. Tienes toda la razón. En la epopeya eran narraciones que estaban en verso. Estaban en verso y se relataban en voz alta. En la clase de cuando vimos qué es literatura, yo les contaba que la literatura no siempre fue escrita. Esta idea de que la literatura es algo que se lee y que nos hace más cultos y que nos da estatus y que vamos a la feria del libro y compramos libros y luego podemos andar con un libro en la calle para vernos más intelectuales, es una cultura contemporánea, reciente. Para los antiguos, la relación con la literatura era una relación con la literatura oral. Y la epopeya, en la Grecia antigua, que es donde nos estamos situando para dar inicio a esta tradición, y ojo que no quiere decir que antes no hayan habido textos narrativos, es que como occidentales siempre escogemos como primer momento para empezar a contar nuestra historia a los griegos. Y entonces decimos que la democracia se inventó en Grecia, el género dramático con la tragedia y la comedia, la filosofía con Sócrates, Platón y Aristóteles, la historia se inventó en Grecia, y entonces decimos el género narrativo también. Y este género empezaría con la epopeya. Hay dos obras que pervivieron hasta nuestros días, que como les digo, eran obras que se transmitían por vía oral, no escrita, se escribieron muy posteriormente, en el siglo V antes de Cristo, y son la Ilíada y la Odisea, que se le atribuyen a un autor llamado Homero. Y aquí decimos de Homero. Homero
es el presunto autor de los textos que pueden ser considerados los primeros antecedentes de la narrativa occidental. O sea, en esta historia que estamos contando, hay un comienzo en el que un caballero llamado Homero compuso 2 poemas épicos, 2 epopeyas, tituladas La Ilíada y la Odisea. Eso sería en esta historia. Y podría no haber ningún problema. Pero pucha, hay hartos problemas. El primer problema es que ni siquiera se sabe si Homero existió. Entre los griegos representaban a Homero como un rapsoda ciego. Esta sería la representación como habitual que existe de Homero. El rapsoda con música decía en voz alta estas obras, estos poemas épicos, a un público que lo escuchaba. Y en Grecia se usaban estas obras para propósitos educativos, para enseñar filosofía, para enseñar literatura, para entretenerse. Eran como la recurrencia más importante de su cultura. Sin embargo, los investigadores no han podido comprobar la existencia de Homero. Hay algunos que piensan que sí, que hubo una persona que compuso estos 2 poemas. Hay otros que dicen que es una escuela que se llamaba Homero. Y hay tantas versiones sobre este tema y ninguna ha podido ser comprobada de manera más general. Sin embargo, en esta historia ficticia que yo les estoy contando, Homero es el autor de la Ilíada y de la Odisea. ¿Qué son la Ilíada y la Odisea, amigos míos? Son 2 poemas épicos que tratan sobre situaciones que ocurrieron en torno a la guerra de Troya. Para que no tengan que leerse el libro o ver la película de Brad Pitt, les cuento que ocurría que habían 2 pueblos. O sea, estaban los troyanos y por otro lado estaban los griegos, que estaban divididos en varios pueblos y cada uno tenía a su rey y a su príncipe, etc. Teníamos que en este pueblo, en estos 2 pueblos, coexistían más o menos pacíficamente, y entre los griegos había una reina que era semidiosa, era hija de un dios, y que era muy bonita, y se llamaba Helena, y estaba casada con el rey Menelao. Pucha, ellos estaban casados, vivían bien. Menelao sacaba pecho cuando salía a caminar con la Helena, pues si era la más bonita de los griegos. Y Menelao era un rey, pues un rey guerrero, medio bruto, chascón, barbón, simpático, gordito, como yo, pues. Pero él salía con Helena y sacaba pecho, pues. Pero, ¿qué ocurre? En el cielo de los griegos, el Monte Olimpo, donde vivían los dioses, porque ustedes saben, los griegos tenían muchos dioses, se hizo el concurso en que las chiquillas, las diosas, hicieron el concurso de quién era la diosa más linda. Y para escoger el jurado era un muchacho que era el muchacho más bello del mundo. Era París. Era un muchacho troyano, hermano de Héctor, que se dedicaba a las cosas de la monarquía, etcétera, o sea, de las cosas del reinado, de ser príncipe, a vivir bien y a ser muy bello. Y lo llaman estas diosas para que elija entre Afrodita,
Atena, y podría equivocarme, sería Artemisa. Ustedes que conocen bien la historia pueden ayudarme, ese dato se me acaba de borrar de la cabeza. La cuestión es que Afrodita le dice a este chiquillo, mira, hagamos un trato. Si tú me escogías a mí, yo te junto con la bellaca más... ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra que usan los bellacos? Bueno, con la Lola más linda, la más chora del bloque, pues la más linda del bloque. La más acicalada, eso, esa era la palabra que estaba buscando. Y París, nada de tonto, le dio la manzana, que era la manzana que servía para... París le tenía que dar una manzana a la diosa que fuese la más acicalada, la más ranqueada, y de esa forma le iba a estar diciendo que ella era la más bonita y iba a ganar el concurso. Y París le dio el concurso a Atena, a Afrodita, y Afrodita, para cumplir su promesa, le quitó Helena a Menelao e hizo que se enamorara de París. De esta forma, los griegos se sintieron insultados y fueron a reclamar a Helena. Entonces Menelao fue donde su hermano Agamenón, que era el más bacán de todos los griegos, el rey de todos, y se pusieron a juntar a los príncipes, pues, y a los reyes de todos los pueblos griegos. Y ahí van a buscar al Ajax, al Bloc, van a buscar al Aquiles, van a buscar al Ulises. Y bueno, aquí es donde empieza la Ilíada. La Ilíada empieza cuando Aquiles está enojado porque Agamenón le quitó a una mujer que él tenía como trofeo, que era una sacerdotisa, después de una pelea que habían tenido. O sea, después de invadir una ciudad, Aquiles se había llevado de premio para la casa a una mujer. Estos eran pueblos muy feministas, donde había, como ustedes pueden darse cuenta, había mucha igualdad de derechos, se respetaba a las mujeres, así que cuando ganabas una guerra, te la llevabas de trofeo para tu casa. Y Agamenón, como era igual de feminista que Aquiles, le quitó esa mujer, y Aquiles estaba tremendamente enojado. La Ilíada se trata más o menos de cómo Aquiles está enojado y al principio no quiere pelear. Los griegos, mientras tanto, pelean contra los troyanos en descripciones hermosas y maravillosas de cómo ocurren esos combates. Y en un momento los griegos van perdiendo y necesitan a Aquiles, que era el guerrero más poderoso. Entonces ocurre que Aquiles no quiere pelear porque está enojado. Está en verdad bajo la influencia de la cólera. Cuando uno se taimaba, los griegos creían que uno estaba bajo la posesión de una diosa que se llamaba Ate. No era que uno estaba taimado, era que Ate había poseído a Aquiles. Entonces Aquiles estaba bajo la influencia de esta diosa Ate y no quería ir a pelear, y los griegos iban perdiendo hasta que
los griegos mataron a su amigo y su amigo Patroclo, y Aquiles sale y se los echa a todos. Eso es más o menos la historia de la Ilíada. La Odisea, por otra parte, es después de terminada la guerra de Troya. Aquiles ya ha muerto porque Paris le tira una flecha en el tobillo, que era su punto débil, y Aquiles se murió. Y en la segunda parte, que es la Odisea, se nos muestra cómo Ulises, que era el más ingenioso de los griegos, vuelve a su casa. Ernesto es un erudito en esta historia. Entonces, tenemos más o menos, para hacerles una idea de qué trataban estas historias. Si quieren saber más, les recomiendo leerlas, o por último leer la versión resumida que venden en las distintas librerías de este país, aunque obviamente siempre es mejor que se lean la completa. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar la épica antigua? Dijimos que comienza cuando Aquiles ya está enojado, ¿cierto? No se nos cuenta la parte de Paris, la parte de las diosas, etc. Vamos a decir entonces que una de las características es que la épica antigua comenzaba in media res, esto es, al medio del asunto. No comienza al principio, no comienza al final, comienza al medio, cuando la historia ya estaba dada por iniciada. Luego decimos que el espacio de acción es vasto, cubre muchas naciones o el universo. Claro, pues están los campos de batalla, que son enormes, los lugares, las islas, el Olimpo, donde están los dioses. Mucho espacio. Otro aspecto importante es la invocación preliminar a la musa. La musa, o las musas más bien, eran divinidades que estaban relacionadas con la inspiración. Entonces, las epopeyas comienzan diciendo: canten, oh musas, la cólera del Pélida Aquiles. Por medio de esa forma, el poeta le pedía inspiración a estas divinidades para poder formularla. Al principio se da cuenta del tema que va a abordar esta obra. Luego, uso de epítetos. Los epítetos son adjetivos que son propios del sustantivo. Por ejemplo, decir el verde pasto. El pasto es verde. Es verde, no es necesario decir verde pasto. Es una figura literaria, entonces se nos dice todo el rato. El Pélida Aquiles, por ejemplo. Pélidas porque hijo de un griego que se llamaba Peleo. Y eran propios de los sustantivos. Cada uno tenía sus epítetos. Cada personaje tiene un epíteto. Inclusión de largas enumeraciones y partes que se repiten. Presencia destacada de discursos largos y formales. Intervención en los asuntos humanos de los dioses. Como vimos en el pedacito de relato que les hice, todo está relacionado con que los dioses tienen sus problemas, tienen sus atados entre ellos y los resuelven por medio de los humanos. Que los humanos nunca significamos mucho para los dioses griegos. Hay algunos dioses que le tienen buena a algunos humanos. Por ejemplo, Atenea le tenía buena a Ulises y lo ayudaba.
pero digamos en general, no es que a los dioses les importemos mucho los seres humanos. Los dioses griegos son dioses caprichosos. La pregunta que me están haciendo tan insistentemente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Pero la diferencia entre un pleonasmo y un epíteto es que un pleonasmo es una redundancia, una formulación redundante, salir para afuera. Del epíteto ya dijimos que era un adjetivo que era propio de un sustantivo, que no aporta información adicional sobre él o que está relacionado con él y que suele ir adelante el sustantivo, como el verde pasto. Salir para afuera, entrar para adentro, cosas así. Luego, en los poemas, en las epopeyas hay héroes que encarnan valores de una nación, civilización o cultura. Esto se habla de que los héroes de la epopeya tienen algo que se llama arete. La arete es un tipo de virtud guerrera, virtud de batalla, y se presentan como modelos para los ciudadanos griegos. ¿Se dan cuenta? Los héroes eran modelos de conducta. Ahora, seguramente, ¿qué serán para las grandes mayorías? Daddy Yankee, Justin Bieber, que los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes quieren ser como ellos, sé que no ustedes, pero sí la gran mayoría. Bueno, en ese tiempo los jóvenes querían ser como Aquiles, como Ulises, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puse un ejemplo para que veamos que está escrito en verso, el tipo de lenguaje que usa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en vez de tener amigos en Facebook, tenían amigos en el Ágora, en el foro ateniense. Entonces, vamos a leer un pedacito de esto para que ustedes se den cuenta más o menos del estilo. Evidentemente aquí no rima y no hay métrica. En los poemas griegos esto tenía una métrica exacta, o sea, había un número de sílabas, habían rimas. Aquí en la traducción al castellano evidentemente todo eso se pierde. Iris, por otro lado, a Helena, de blancos brazos, llegó mensajera a una de sus cuñadas parecidas, la que Helicaón, el hijo de Antenor, tenía por esposa, Laodica, por su semblante la más distinguida de las hijas que Priamo tenía. Hallóla en su palacio, donde ella un gran lienzo de pintura tejía, un doble manto en el que bordaba numerosos trabajos de troyanos, domadores de potros y de aqueos, de broncíneas corazas pertrechados, los que por causa de ella iban sufriendo bajo las palmas de las manos de Ares y plantándose cerca. Díjole Iris, la de los pies ligeros: ven aquí, mi querida jovencita, para que esas hazañas vean portentosas de troyanos, de potros domadores y de aqueos de broncíneas cotas, que antes iban unos contra los otros por la llanura conduciendo a Ares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, esto está escrito en verso, acá hay un estilo directo libre, si se dan cuenta, el narrador le pasa la voz al personaje. Aquí está hablando el narrador, y de repente el narrador se calla y dice: díjole Iris, la de pies ligeros, y empieza a hablar Iris.
Ven aquí, mi querida jovencita, para que hazañas veas portentosas. Tenemos entonces que en la narrativa griega ya podemos encontrar estilo directo. El narrador pasa la voz a los personajes. Y bueno, aquí lo ponemos a adelantar. No sé si ustedes alcanzaron a relacionarse con los cassettes, pero en los cassettes cuando uno quería retroceder o adelantar, gastaba pila del personal y era mejor sacarlo y ponerlo en un lápiz Bic y darlos vuelta. Entonces, yo voy a agarrar la historia con mi lápiz Bic y voy a dar vuelta hacia el futuro y nos vamos a saltar que los romanos también escribieron poemas épicos, entre ellos la Eneida, donde se nos muestra cómo Eneas, delante alguien lo decía, que sobrevivió a la guerra de Troya, fundó Roma y hizo muchas cosas, efectivamente, como dice Ernesto de Virgilio. Muchas gracias, Ernesto, tus aportes han estado muy a la altura de un espacio de reflexión y de cultivo intelectual como este. Quedan 40 minutos Strong Forest. Y ahí tenemos como los principios del género narrativo, y había más poemas épicos, y ocurrió en esta versión hiper apurada de la historia, ocurrió que cayó Roma, invadieron los pueblos germánicos, el Imperio Romano se separó, ¿cierto?, entre el Occidente y el Oriente, se separaron las iglesias católicas, entre la apostólica romana y la bizantina, y pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, que fueron como 1000 años, pero nosotros lo vamos a pasar. White Rose, espera un poquitito porque estamos en otro tema y no podemos interrumpir la clase para cada duda que le salga a cada uno, porque si no, no podríamos avanzar nada. ¿Cierto? Si yo les dijese a cada uno, díganme sus dudas y yo les respondo, podríamos hacer una clase de resolución de dudas, pero no podríamos avanzar en los contenidos. Para las dudas individuales tenemos los grupos de puntajenacional.cl. Yo he contestado todas las preguntas que han llegado, a veces me demoro más, a veces menos. Por ejemplo, no contesto los fines de semana, pero es que me pides un ejemplo de estilo indirecto libre y eso implicaría que me ponga a buscar un texto que saque esto de la pantalla, lo que estamos viendo, y que me demore un buen rato en contestar una pregunta que va a desviar la atención del tema que estamos tratando. Pero lo vamos a ver y en no mucho rato más, o hoy o la próxima clase, en técnicas narrativas contemporáneas, así que tranqui. Puedes preguntar lo que quieras siempre, pero obvio que pueden preguntar, pero tratemos de que sea siempre de acuerdo a lo que estamos viendo, o si no, ocupamos los grupos, o si no, preguntamos si esto ya se ha visto o lo vamos a ver. En este caso lo vamos a ver. Llegamos a la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media con el género narrativo? Pasó lo que le llamamos cantar de gesta. A ver ya. Ahora en vez de el break, porque hoy día parece que no tenemos mucho tiempo para el break, como siempre preguntan por los grupos que en verdad no le han dado mucho uso.
¿Qué son los grupos? Los grupos de puntaje nacional son parecidos a los grupos de Facebook, pero están destinados a que intercambiemos materiales, documentos, guías y para que ustedes tengan contacto directo con sus profes, sus tutores, que son Nico y yo, en este preuniversitario digital. Y ahí nos pueden plantear todas las preguntas que quieran. Y nuestra pega es contestarlas. Les voy a poner en el... Diego se me adelantó. Muchas gracias, Diego. Te pasaste, muy gentil de tu parte. Muy amable de tu parte. Para los que no están viendo el chat o están viendo este video por YouTube, les voy a decir el link en voz alta. Paciencia para los demás. www.puntajenacional.cl/grupo/show SHOW/ID/1639 www.puntajenacional.cl/grupo/show/ID/1639. Entonces, si tienen preguntas puntuales que necesitan responder, entren ahí. Bueno, con respecto al anterior, ya tal vez no tomemos el break, pero podemos distendernos un parcito de minutos. Van entendiendo, van siguiendo, está muy fome. Yo estoy tratando de hacerlo lo más entretenido posible, como se dan cuenta. Ojalá resulte, porque sé que a no todo el mundo le puede gustar esto tanto como a mí. Ya, vámonos a la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Bueno, la cultura romana, griega, en ciudades se destruyó más o menos y la gente se fue a vivir al campo y vivían en feudos. Cada feudo producía para satisfacer sus necesidades y estaban al mando de un señor feudal que dejaba que ellos trabajaran un pedazo de tierra. Era muy bueno porque les dejaba trabajar un pedazo de toda la tierra que él tenía y ellos a cambio le tenían que dar el trabajo de la mayoría de la semana, pero como el señor feudal era un gallo bonachón, bondadoso, les dejaba trabajar un día para ellos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En primer lugar, tenemos que la mayoría de las personas, bueno, era como ustedes están hablando, no lo he mencionado, se había pasado del politeísmo al monoteísmo y la mayoría, casi todas las personas eran católicos, salvo algunos pueblos que cultivaban herejías y que fueron rápidamente controladas por los gobiernos centrales. La gente habitualmente no sabía leer
y quienes se dedicaban a los trabajos de la cultura como la filosofía, escribir, a leer, eran habitualmente monjes que vivían en monasterios retirados del mundo. El género narrativo que le llegaba a la gente eran los cantares de gesta y también se transmitían por vía oral. Eran relatos en verso, se difundían de forma oral y varios siglos después estos textos pasaron a ser escritos y por eso algunos nos llegaron. Habían unos tipos que se llamaban juglares, que se especializaban en tocar una guitarra y difundir estas obras que iban de pueblo en pueblo y la gente los adoraba, pues si eran como la teleserie hoy día, yo creo. Luego, podemos decir que cada nación europea tenía su materia. Estaban, bueno, el cantar de gesta español, como ustedes saben, España fue invadida por los árabes, los moros como le dicen ellos, a finales del primer milenio y estuvieron invadidos hasta el siglo XV cuando terminaron de echarlos. Y los cantares de gesta español tratan eso, otros trataban las cruzadas, por ejemplo los ingleses le pusieron bueno al tema del rey Arturo, etcétera, 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 y preguntan, ¿hechos reales o cuentos? Habitualmente habían hechos históricos que eran la base de estas narraciones, pero estaban sumamente tergiversados y adornados con elementos mágicos, con intervenciones divinas, con cuestiones de magia religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es difícil hacer una caracterización general porque las tradiciones nacionales se diferencian entre sí. En la PS1 les van a preguntar eso, a lo más los van a ver si conocen o no qué vendría a ser el cantar de gesta y sus características principales. Habitualmente se exaltan, como en todas las obras épicas, las virtudes del héroe. En este caso, las virtudes que se exaltan son virtudes cristianas. Los enemigos habitualmente son los infieles, los musulmanes, los hechiceros de magia negra, etcétera, 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 etcétera. En Wikipedia, si les interesa, tiene una sección bien interesante sobre esto. Hay obras importantes como el Beowulf en Inglaterra, el Cantar de Rolando en Francia y el entrañable Cantar de Mio Cid en España. Y de ese texto tenemos aquí un fragmento. Mientras ustedes lo leen, yo voy a ir rápidamente a refrescarme un poco porque estoy muriendo de calor. Entonces, en vez de tomarnos un break sin nada, vamos a tomarnos 2 minutos para que ustedes lean este fragmento. ¿Les parece?
Oli, he vuelto. Vemos en pantalla este fragmento de el Cantar del Mío Cid y vemos una situación en la que se está enfrentando un león. Estaba el Cid con los suyos en Valencia la Mayor, y con él ambos sus yernos, los infantes de Carrión. Acostado en un escaño, dormía el campeador. Ahora veréis qué sorpresa mala les aconteció. De su jaula se ha escapado y andaba suelto el león. Al saberlo por la corte, un gran espanto cundió. Embrasan sus mantos las gentes del campeador y rodean el escaño protegiendo a su señor. Pero Fernando González, no el tenista, sino que el infante de Carrión, no encuentra dónde meterse, todo cerrado lo halló. Metióse bajo el escaño, tan grande era su terror. El otro Diego González por la puerta se escapó, gritando con grandes no volverá a ver al Carrión. No encuentra, detrás de una gruesa viga metióse con pavor, y de allí túnica y manto todos sucios los sacó. Estando en esta despierta el que en buen hora nació, y va acercando el escaño suyo por tanto varón. ¿Qué es esto? Decidme nadas, ¿qué hacéis aquí alrededor? Un gran susto nos ha dado, señor honrado el león. Los escaños son como superficies. Por ejemplo, esas superficies donde se ponen el primer y segundo lugar después de una competencia en los Juegos Olímpicos. Miren, busqué escaño en Google Imágenes y me salen fotos de bancas, de asientos. Pero bueno, sería una superficie que parece que es de madera, donde uno se puede esconder, pues. Estos personajes se asustaron por los leones. Entonces, así con el medioevo. Luego pasó que apretamos adelantar con nuestro lápiz, le empezamos a hacer hacia el cassette, y bueno, se empezó a formar en las ciudades un grupo de gente que hacía comercio y se llamaba burguesía, y empezó a enriquecerse. Y se empezó a generar otro grupo social que podía tener un poco de poder, además de la nobleza. La gente se fue a vivir más a las ciudades, las cruzadas terminaron y trajeron de Grecia autores matemáticos, libros de Aristóteles que se habían perdido para Occidente, la cultura griega, y la gente que vivía en torno a la religión empezó a pensar también en el ser humano, y la ciencia empezó a desarrollarse un poco, la filosofía empezó a salir de la circunscripción que se había hecho, que todos discutían muy poca gente y en torno a los mismos temas. Se inventa un poco tiempo después la imprenta, que hace que se pueda reproducir por miles los textos, cuestión que antes no se podía porque necesitabas un monje copista que lo escribiera. Ahora se podía hacer de forma mucho más rápida y mucha más gente empieza a aprender a leer. Y aunque Diego Riquelme dice 10 siglos de estancamiento, que bueno, puede ser cierto para algunas áreas, también es un mito que en la Edad Media no pasaba nada. Es un mito de estas versiones de la historia resumida. Y es un mito que nos lo han enseñado siempre. Pero si ustedes leen buenos libros de historia del medioevo, se van a encontrar con que
no era tan pobre como nos lo han enseñado todo el tiempo. Ha sido la versión que nos han enseñado siempre en la historia, que tal vez ha sido muy injusta con ese periodo, aunque tal vez el desarrollo científico no fue lo más importante, y si lo miramos con los ojos de hoy, en que casi todo Occidente vive con gobiernos democráticos, etcétera, nos parecería que el medioevo es lo peor del mundo, pero no hay que creer completamente esa imagen de que fue un periodo completamente oscuro. Y bueno, en ese momento podemos empezar a hablar de que da inicio la llamada modernidad. Y la narrativa adquiere nuevas formas de desarrollo. La narrativa empieza a mutar de forma y adquirir características nuevas. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser estas características? Aquí escribí algunas cosas sobre eso. Primero, el género característico de la modernidad ya no es la epopeya, el cantar de gesta, sino que es la novela. La novela no está escrita en verso, está escrita en prosa. Lo que es muy importante, el verso siempre ha tenido una función que lo vincula con el lenguaje oral. La rima es más, permite la memorización de manera más fácil. Bueno, como ustedes dicen, la novela picaresca, como El Lazarillo de Tormes, cierto, del siglo XVI en España, pero sobre todo lo que se considera la primera novela moderna propiamente tal, El Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes Saavedra, empieza a introducir estas características. Aquí yo digo, enumerar exhaustivamente sus rasgos de la novela moderna sería un despropósito. Además, al hablar de novela moderna estamos comprimiendo 300 o 400 años de producción literaria en un concepto, en un solo concepto, y en reducciones de ese tipo jamás hay que confiar. Sin embargo, podemos enumerar las siguientes características. De nuevo, siempre se los advierto, aquí estamos comprimiendo muchos años en pocos rasgos. ¿Qué características tiene la narrativa moderna? Primero, lo que a mí me parece más importante es que hay un vuelco al realismo. Las características sociales y psicológicas de los personajes sobresalen en mayor medida. Hay mayor interés en mostrar la realidad como es. Y en ese sentido lo que dijo, creo que fue Lucita más arriba, sobre la novela picaresca es completamente cierto. El Lazarillo de Tormes nos muestra la sociedad española de la época casi como una radiografía. En ese sentido es un rasgo muy notable a destacar. Por otro lado, después de tanto explicarlo en la clase sobre texto narrativo, empiezan a haber personajes que son en relieve.
nos damos cuenta que los personajes medievales son habitualmente personajes planos. Para los que queden colgados con esos conceptos, los remito a las clases sobre texto narrativo. Pero en este caso sería personajes que tienen mayor densidad psicológica, contradicciones internas. ¿Y qué mejor ejemplo de eso que el Quijote? De quien se dice que está demente, que está chalado, que está loco, y sin embargo logra momentos de una lucidez impresionante. ¿Qué personaje más precioso es el Quijote y su amigo Sancho? Novela maravillosa. Predomina habitualmente un narrador omnisciente y es un narrador que opina. Esto cada vez más, ya progresivamente para el siglo XIX, en un periodo de la literatura que se llama el realismo, es un narrador que comenta todo. Baem, el tipo de novela a las que tú te estás refiriendo son como previas a la aparición de la narrativa moderna, ¿me entiendes? O sea, antes de la novela moderna existieron esos géneros históricos, pero ahora nos los saltamos porque estamos viendo los hitos más relevantes para una versión de la historia. Pero es interesante el aporte que hacen. Me gustaría alguna vez poder darle vuelta, poder tener tiempo para darle vuelta a esos géneros. Pero aquí estamos pensando en la novela moderna en adelante. En adelante. Los textos novelísticos suelen ser largos. Acuérdense que tenemos la imprenta y poco a poco, o sea, aquí estamos hablando desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, ya por el siglo XVIII y XIX, las novelas son como el entretenimiento de las clases ilustradas, de las personas que aprendieron a leer. No podría decir, aquí pongo la sociedad letrada. Obviamente había mucha gente que no sabía leer, así que no era como la tele hoy. Pero para las personas que sabían leer, las novelas eran como una forma de entretenimiento. Y eran textos largos, a los que la gente les dedicaba un buen tiempo del día. Y es chistoso porque, o sea, no sé si a ustedes les parecerá chistoso lo que yo les voy a decir. A mí me parece anecdótico, porque hubo un tiempo en que las novelas eran consideradas como una entretención vana. Ahora nos dicen, no vean tanta tele, no estén tanto en internet, lean. Yo les digo eso, lean novelas. Eso es cultura de verdad. Pero en la época de las novelas, para mucha gente la novela era como entretención fascinerosa, no sé, demoníaca, muy seductora. Me llama la atención eso. Evidentemente yo creo que leer novela es algo que enriquece la mente, el espíritu y la creatividad, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todos ustedes deberían leer novelas. Hay tanta novela buena que yo no entiendo cómo hay gente que no le gusta leer. Hay una novela para cada persona. Lo otro, en la narrativa moderna hay más atención sobre el presente histórico. No es tanto relatar batallas del pasado como ocurría en el medioevo. Finalmente, hay más diversidad de acciones, situaciones, espacios, etcétera, etcétera, etcétera.
y vamos a terminar esta clase refiriéndonos con lo que vamos a empezar la siguiente. Ok. Ok. Esta clase ha sido extenuante para mí. He tenido que comprimir mucho en muy poco. Hasta acá predomina el estilo directo, fundamentalmente, yo creo. El estilo indirecto libre aparece acá. Lucita, si te parece que está muy resumido, porque lo está de hecho, puedes plantearnos tus dudas en el grupo. Yo saben que, bueno, esta es la versión resumida, pero yo estaría encantado de orientar a quienes les interese este tema con más detalle, orientar con lecturas, orientar con discusión, orientar con conversación. Yo estaría encantado, esto es lo que a mí más me gusta, y si entre ustedes aparece alguien que tenga más interés, contactémonos por el grupo. Veamos cómo lo hacemos para poder profundizar en estas cosas. ¿Qué vemos? ¿Qué pasa en la contemporaneidad? ¿O desde dónde le llamamos contemporaneidad? Lo contemporáneo le llamamos actualmente a la literatura que empieza más o menos a principios del siglo XX. Y aquí puse de forma mística 3 imágenes sin explicar lo que eran. A ver, aquí yo trato de establecer como 3 elementos que vendrían a caracterizar esta época. Como 3 elementos, 3 elementos. Ese vicio que tenemos los jóvenes de decir cómo, cuando queremos decir una idea. Yo les digo a ustedes, yo que estudié lengua y literatura y todo eso, pues, les digo, ¿cómo 3 elementos? No, pues son 3 elementos nomás. Tenemos aquí por un lado la vanguardia. Tenemos una pintura de Dalí que nos habla de las vanguardias artísticas. Es uno de los elementos que vamos a tomar en cuenta. Otro elemento que tenemos es la irrupción del psicoanálisis. Con las teorías del señor Sigmund Freud. Y por otro lado tenemos la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo involucrado en una guerra que dejó millones de muertos. ¿Saben? Me gusta la reflexión que están haciendo. Pero tampoco la cuestión es que se martiricen por no leer. Si tienen 17, 18 años, todavía están a tiempo de cambiar sus hábitos intelectuales. Seguramente no todos han tenido la mejor educación. Bueno, 17, 18, 19, 20, incluso podrían tener 30, 40 o 25 como yo. Da lo mismo, siempre que se quisiera adoptar una disciplina intelectual distinta,
Es posible hacerlo. ¿Se dan cuenta? O sea, hace falta la voluntad nomás para poder adquirir hábitos que tal vez uno no tiene. Yo siempre he sido ñoño de la lectura, pues. Pero por ejemplo yo era malo para los deportes. Siempre era malo, era el que llegaba al último y todo eso, y yo crecí pensando eso hasta que en un momento decidí ponerme a hacer deporte, pues, y meterme al gimnasio. Y llevo 2 años yendo y he incrementado mi rendimiento, y tal vez no soy tan seco como un deportista, como los buenos para la pelota, pero en un momento dije, pucha, en algún momento algo tiene que cambiar, pues, o sea, no puedo vivir toda la vida pensando que porque en algún momento fui malo para algo, voy a hacerlo malo toda la vida, pues. Y eso es lo mismo con los que son malos para leer, pues. No porque no hayan sido buenos para cultivar una disciplina intelectual, tienen que quedarse atrapados con esa idea. De hecho, generarse ideas fijas sobre uno mismo es lo peor que pueden hacer. Bueno, chicos, chicas, vamos a empezar la próxima clase con técnicas narrativas contemporáneas. Vamos a ver ahí bien en profundidad lo del estilo directo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que la discusión que se planteó aquí está buena, me gustó participar con ustedes. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo que el condicionamiento social afecta en la educación. Y bueno, una de las tareas de puntaje nacional es tratar de contribuir para eso. Nosotros sabemos que no vamos a cambiar todo en la educación, pero podemos aportar nuestro grano de arena y producir conversaciones como esta. Les voy a dar un espacio para que planteen un par de dudas. Les recuerdo que utilicen el grupo. En la próxima clase vamos a seguir con las técnicas narrativas contemporáneas y vamos a ver lo mismo con lírica. Vamos a tratar de aquí, de tomarnos una clase y media más para terminar esto. Lamentablemente, Fran, aquí mi rol es de orientarlo en ciertos contenidos y no de plantear mi posición política. Eso lo podemos conversar en otro contexto. Preguntan si las dificultades, preguntas PSU, nosotros intentamos que sean iguales o más difíciles. Chicos, me gusta mucho el nivel de reflexión que están poniendo en el chat. Me parece que ustedes son hombres y mujeres avispados, con toda la capacidad del mundo. Ayudarlos para mí si es que puedo ayudarlos es un placer. Me doy cuenta que son gente inteligente, así que pónganle bueno, queda un mes para la PSU, ustedes pueden, den todo lo que puedan, y si no les sale ahora, sigan intentándolo.
No se encuadren con ideas fijas sobre ustedes. Soy malo para esto, soy bueno para esto otro, porque uno se hace esa idea y al final esa idea es una excusa para no intentarlo. Al final tal vez no vayan a ser los mejores en aquello que les cuesta, pero sí pueden ser un poco mejores que ustedes mismos. Créansela, más allá de lo que les hayan dicho siempre. Bueno, chicos, chicas, ha sido un gusto la clase de hoy. Lo pasé muy bien con ustedes. Muy bien. Ahora tengo que volver a mi casita, subir la clase del otro día que me dijeron que está baja y bueno, nos vemos el miércoles. Preguntan cuándo termina el preu. Nosotros tenemos la intención de tener el preu hasta que sea la PSU, pero nos quedan planificadas 8 clases más. Pónganle bueno, chicos, chicas, que lo pasen bien. Mañana a las 18:30, Nico Melgarejo con su clase de matemáticas. Nos vemos.